Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en el programa De Frente con Ariel Salas. Como saben, tenemos invitados internacionales, locales. Hoy tenemos el gusto y la suerte, por así decirlo. No, tenemos la ventaja, bueno, por tener una argentina nuevamente en este programa, pero una argentina residente en México. Su nombre es Patricia Pérez y quiero contar un poquito, está residiendo en la Ciudad de México hace alrededor de 10 años. Ella es abogada de profesión, nacida en la ciudad de Buenos Aires. ¿Naciste ya, Patricia, no? Ciudad de Buenos Aires. Sí, Bueno, es sí. máster en PNL y coach ontológica y se está desempeñando como consultora para las organizaciones, tiene mucha experiencia al respecto y nos va a contar un poquito con el tema que vamos a tratar y al que ahora les voy a decir. Patricia, un gusto tenerte en el programa, gracias por compartir con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ariel. No, el gusto es mío, la verdad que te agradezco mucho porque estos espacios son muy buenos para poder transmitir lo que uno tiene, ¿no? Para transmitir. Así que bien, estoy muy bien, muy contenta y bueno, aquí lista para charlar de temas que no son poca cosa. Que no son poca cosa. Bueno, nosotros hablamos desde la experiencia y el conocimiento que las personas, los invitados, añaden valor a sus vidas y el hecho de que el objetivo se cumple en la medida que nosotros podamos llegar a una persona y transformar o tocar, que dé el clic en ese sentido a través de nuestro mensaje. Entonces, el tema de hoy se llama conciencia y el rol de la vida con el triángulo de Karman. Esto es algo bastante lindo de tratar y bastante complejo, Sí, porque por ahí el triángulo de karma tendría que ver con primero con el reconocimiento y la aceptación. Para muchas personas que no conocen esto, lo del triángulo de karma, que tiene que ver con la psicología, dentro del análisis transaccional, quisiera que nos cuentes un sí. poquito de qué se trata esto, el triángulo del karma, y después lo vamos a llevar a cómo tomar conciencia y este rol de la vida. ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. Bueno, el triángulo dramático o triángulo de Karman es un concepto bastante interesante. Surge, como dijiste bien, de la psicoterapia que se llama análisis transaccional, que la creó Eric Werner, podría decirse así, que es un autor que a mí me encanta. La verdad que todos los libros que ha escrito te dejan mucho, y sobre todo para analizarse uno mismo, que normalmente fue lo que hablamos hace un rato, ¿no? De cómo uno se analiza, cómo uno se empieza a conocer, que es una tarea que no termina nunca. Y comprender este sistema, que es muy complejo, pero también es lindo de hablar, como dijiste, nos puede ayudar muchísimo a entender cómo a veces nos relacionamos de una o de otra manera con los demás. Y me gustaría empezar con una breve explicación de lo que es el triángulo en sí. Cuando una persona no sabe establecer relaciones de manera positiva con los demás, es probable que ponga en marcha este tipo de proceso. Y esta forma de relacionarse con la gente, con los más allegados, empezando por la familia, busca vincularse con el otro, pero no de una manera positiva en sí, sino más bien negativa. Por eso es tan importante analizarlo y ver qué rol cumple cada uno de estos puntos. Y todos necesitamos, como seres sociales que somos, vincularnos con los demás, que nos vean, que nos reconozcan, que llamar la atención de alguna manera, mostrar que estamos presentes, que estamos en este mundo, ¿no? Es una manera de constatar nuestra existencia de alguna manera. Y esto suele ser, podés relacionarte a través de esta forma, aunque sea a través del conflicto, a través de la pelea, a través de una discusión, así igual yo me estoy relacionando con alguien, porque muchas veces preferimos cualquiera de estas cosas antes que ser indiferentes para alguien, porque la indiferencia es algo que duele mucho, que lastima mucho, que genera muchos problemas psicológicos, por supuesto, también, y entonces
antes de que yo sea una persona a la que ignoran, prefiero relacionarme de una manera negativa, ponele, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más todo eso. Y este Bueno, tipo de relaciones, así conflictivas o de discusión, no nos hacen bien. Detrás de esto hay formas de establecer un vínculo que resulta útil para llamar la atención. Necesitamos llamar la atención de alguna manera. Y esto viene desde que somos niños, ¿no? ahora, Y tiene que ver Patricia, con un... Sí, Patricia, esto, lo del triángulo de Karman, o el triángulo dramático de Karman en análisis transaccional, que vos bien decías de Eric Berner, esto refleja también ese trabajo de Eric Berner de las caricias positivas, de la economía de caricias. tiene que ver Claro, con eso. claro, de la economía de caricias. Exactamente. Yo quiero hacer una referencia. Y cuando vos decías, mirá cómo me viene a la cabeza muchos autores también, porque Eric Bernet, si mal no recuerdo, es discípulo de Claude Steiner, y a su vez Claude Steiner es discípulo de Freud. Entonces, Están todos por ahí. cantan todos por ahí. Y después hay un tipo que, si mi memoria no me falla, creo que es del creador del libro Palmeras Salvajes, donde se llama William Faulkner, que daba una frase muy conocida que decía: entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Ah, Entre el dolor y la nada, sí, prefiero el no dolor. sabía que se llamaba así el libro, Sí, entonces, pero esa es una frase, sí, entonces, cuando llega a ese punto que vos decías, buscamos inclusive situaciones negativas, pero para buscar reconocimiento, como diciendo, oiga, acá las estoy, relaciones. existo, Claro. prefiero ante la que me ignoren situaciones negativas, o sea, de llamar la atención. Por ejemplo, se ve mucho en los niños esto, ¿no? Se ve mucho en los niños la Y conducta en los grandes también. y los grandes, y los grandes también, dentro de las organizaciones también. Y ahora vamos a introducir mucho más en esto porque es un mundo esto del triángulo de karma muy interesante. Continuemos. Sí, aquí sería lindo, interesante que nos esté viendo, que tome un papel y un lápiz y haga un triángulo para ir, no porque sea demasiado difícil, pero nos ayuda mucho a veces un gráfico para poder ver cómo pasamos de uno a otro, de un rol a otro. Entonces yo normalmente digo, por favor, que hagan un triángulo, que coloquen en cada uno de los vértices tres palabras. Una es víctima, otra es salvador y otro es perseguidor. Y ahora vamos a explicar bien cómo resulta esta dinámica. Y de lo que decías recién, podemos explicar muchas veces por qué una relación personal o cualquiera, ¿no? De amigos inclusive, o profesional incluso, que parecía muy buena, de repente se convierte en un sufrimiento, no se aguantan más. Y esto también pasa con algunas parejas que empiezan con una relación muy armoniosa, muy felices, y luego se van transformando en un tormento, que decimos, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó por ahí en el medio? Y decía que las personas, bueno, yo no, lo dice Eric Verne, ¿no? Las personas tienden a asumir tres roles, que son estos nombres que acabo de mencionar. Y estos roles por lo general son aprendidos en la infancia, con la influencia del entorno que nos rodea, y lo vamos aprendiendo, lo vamos jugando y vemos si nos ha funcionado o no. Y como somos chiquitos también necesitamos ese reconocimiento de que aquí estoy, ¿no? Aquí me ven, y a través de estos juegos que yo voy jugando, siento que me tienen presente. Pero quizás no lo aprendimos de cómo obtener esas caricias que mencionaste recién, que se llaman caricias porque, bueno, es también como el tocar, ¿no? El reconocer que está el ser humano presente. No, no por la caricia en sí, sino por esa atención que nos Una presta. mirada, una palabra, una Exacto. frase, sí, sí. Mira Aunque que, sea mira, un vos otra vez acá. a ver, acá te voy a interrumpir un segundito. Sí. Este fue mi segundo libro, Felicidad en las organizaciones y en la vida, ¿sí?
donde dice las emociones y las relaciones sociales que afectan nuestros resultados. Y en la página 53 del libro hablo de caricias positivas, sobre cómo es importante tener esto dentro de las relaciones, saber dar y cómo afecta no solo de manera positiva a quien la recibe, sino también a quien las da, quien las entrega. Y bueno, volviendo al tema, te quiero preguntar, esto yo no lo hicimos previo, no lo analizamos ni hablamos sobre este tema, pero cuando hablas de reconocimiento, ¿tiene que ver también y hacemos un paralelismo o asemejamos a lo que habla a Abraham Maslow en la pirámide de las necesidades, donde llegando a la cúspide está el reconocimiento del ser humano como tal, que nosotros buscamos ser reconocidos y es parte de nuestra necesidad? Exactamente, o sea, no es un reconocimiento como también se puede entender el del aplauso, ¿no? Ah, lo reconozco Claro. porque es valioso, sino reconocerlo como ser humano, ser percibidos como seres que alguna función tenemos en esta tierra y eso es importante que verlo en el otro, ver que el otro me reconoce como su par, como otro ser humano. Aunque no esté de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que digo, pero sí me reconoce como otro ser humano. Y eso sí tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow que mencionabas, ¿no? Que a partir de ahí entonces uno puede empezar a plantearse esto de trascender también y de tener como una perdurabilidad de mi vida a través de distintas cosas, pero es un tema amplísimo y muy lindo también para hablar ese, por supuesto, pero en las organizaciones que acabas de mencionar, de lo que pones en tu libro, claro, justamente una de las cosas que a veces perdemos de vista es que en las organizaciones, se lo digo mucho a la gente cuando imparto algún curso, ¿no? De que la organización son ustedes. O sea, la gente es la que forma una organización. La organización tiene una estructura, un estatuto, todo lo que quieras, pero el carácter que lleva, aún cuando dictan una cultura a seguir, ¿no? El carácter lo forman la gente que está en las organizaciones. Y si esas relaciones están mal, o están, bueno, decir mal en coaching no está bien, ¿no? Desalineadas. Claro, si no están, no son fructíferas, por decirlo de alguna manera, esas relaciones, la organización se va para abajo. O sea, no va a tener los resultados que necesita, no va a progresar tal como quiere. Y eso, por supuesto, afecta muchísimo. Y dentro de las organizaciones también se puede formar esta dinámica del triangulito de Karman, porque en definitiva estamos tratando también, sea en forma profesional y a veces también personal, porque se establecen relaciones personales entre la gente, se pueden llegar a jugar estos roles. Y bueno, voy a empezar a explicar los roles. Contame de los roles, claro, porque ya hice el triángulo, entonces ahora quiero que hablemos de los roles. Bueno, vamos con el primero, el primero de los que voy a explicar, ¿no? Sí. Es el rol de la víctima. Y este rol es un rol de indefensión, dice, ¿no? Que uno no se defiende, que uno es casi debilucho también. Y se trata de una persona que normalmente se está quejando todo el tiempo. Las cosas no le van bien, tiene como un estado hasta de inmadurez crónica, se podría decir, como los niños de los que hablábamos recién, ¿no? Que vemos que no creció, que siempre se está quejando, que no puede sola con nada, que nada le viene bien. Hay distintos grados, como en todo. Tenemos el de la víctima ya top, que vive quejándose todo el día, y después hay grados más sutiles, pero no dejan de ser un rol de víctima también. Sí. ¿Podemos tener todos un poquito, de todo un poquito? Porque a veces uno dice, bueno, Claro. Nosotros amanecemos a veces con una situación de ponernos en víctima. Hoy me voy a poner en la posición de víctima. Y después, pero no tenemos esa conducta de manera habitual. Pero sí, a veces, como somos seres emocionales, nos ponemos y jugamos un papel que por la simple razón de sentir, de ser, creo yo que a veces estos roles van siendo
como un círculo se vuelve. Y lo interesante de esto, cómo uno se queda en ese círculo, o cómo, en este caso sería en el triángulo, cómo se mantiene en el triángulo, o cuándo sale del triángulo, ¿no? Bueno, hablemos ¿Cómo de esto, romperlo? cómo romperle, cómo llegamos a ¿Cómo eso. romperlo? Sí, todos tenemos un poquito de todos, pero por lo general hay un predominio. Y no solo que tenemos un poquito de todos, sino que vamos jugando distintos roles según el entorno que tengamos, el día que nos levantemos, la tarea que yo tenga que hacer ese momento. O sea, aquí lo importante no, más que nada es empezar a darnos cuenta de si estamos jugando uno de estos roles. ¿Por qué? Porque son enfermizos, la verdad, no nos llevan a una buena relación, ni con los demás ni con nosotros mismos, Claro. porque en un rol de víctima yo asumo un papel en el que en algún momento, ahora voy a dar algunos ejemplos también de cómo puedo rotar a otro papel siendo predominio de víctima, por ejemplo, pero termino creyéndome lo que estoy representando. O sea, el papel que yo estoy representando me lo termino creyendo, Sí. pensando que yo no tengo capacidad, pensando que yo no soy capaz de, no me puedo empoderar, que todo me pasa a mí, que estoy sumida por la mala suerte, entonces voy a que me hagan una cura, ¿no? Porque pareciera que no tengo que aprender nada, que todas las Sí, cosas malas que me pasan son de brujería. se habla mucho Entonces, como creencias limitantes también en este sentido, el papel de víctima. el papel de víctima, bueno, es una... Llegás a ese papel justamente porque seguro antes tenés una creencia limitante, que no podés tal cosa, quizás sea inconsciente, quizás nuestros padres, pobres los padres, no los quiero cargar con esto, pero normalmente cuando somos chicos vamos creciendo con algo, no, esto no lo hagas, a mí me ha pasado, no, esto es una carrera de hombres, no la hagas porque te va a ir mal. Y uno qué hace, la familia es el mundo de uno cuando es chico, entonces dice, ah, deben tener razón, si tienen tantos años y les va bien porque son mis papás, tienen razón. Entonces Claro. uno empieza a creer todo lo que escucha, que quizás no está dicho de mala forma ni con mala intención, pero es su verdad, lo que hablábamos también hace un rato, no es la realidad de los padres, no siempre tiene que ser la realidad de los hijos. Y vamos creciendo con eso. Y como nos va funcionando, lo seguimos representando. Y sin Claro. darnos cuenta, ya es tan natural que decimos, ¿cómo que me hago la víctima? No, vos estás loca, no, yo no me hago la víctima. Y analizando un poquito más nos vamos a dar cuenta que sí. Y entonces, muchas veces hemos escuchado con esto de que son niños crónicos, ¿no? Algunas personas que dicen, ay, yo con mi pareja la verdad que no puedo, es como un nene más. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O en hombres también, ¿no? Mi mujer no puede esto, me tiene cansado porque tal cosa y tengo que estar ahí asistiéndola como si fuera indefensa. Y tiene que ver con estos roles que se cumplen también por parte de cada uno. Por ejemplo, Esto, pero una antes que persona que siga, está... Sí, esto es, mirá lo que llegas, ¿no? Porque vos dijiste que esto tiene que ver mucho con esos referentes que han sido de tanta influencia en nuestras vidas. Entonces esto se construye o entrar o ser parte de este triángulo, que mira que recién vamos en la primera punta del triángulo, es desde nuestra infancia temprana, viene desde nuestra niñez, de la conducta aprendida que vamos trayendo y después como adultos nos sometemos a esa realidad que fue la que vivimos en nuestros principios. claro, porque como te fue funcionando, no lo cambiás. Decía, "Ah, siempre me funcionó hacerme la víctima. ¿Por qué voy a cambiar? Si consigo lo que quiero, sea atención, sean bienes materiales, sea lo que sea, vos estás logrando lo que buscás, consciente e inconscientemente. Entonces, te funcionó, ¿por qué lo vas a cambiar? Entonces, la tendencia es a ser más víctima que cualquiera de los otros dos roles. Pero es un rol, digamos que no, que es tóxico.
para decirlo de una manera moderna. Es un rol tóxico, no es bueno. Las relaciones que se generan a través de estos comportamientos resultan a la larga tóxicas, a la larga o a la corta, ¿no? Sí, Así que el poder ver que estamos en este rol, de que nos quejamos constantemente, e incluso, bueno, ahora vamos a ver los otros dos también, pero incluso a mí me pasa, yo Patricia, que a veces digo, ay no, la verdad que está lloviendo, yo tengo un poco de frío, por dar un ejemplo, ¿no? Estoy medio mal. Tiene todos los rasgos de una queja. Nunca falta quien me dice, bueno, te traigo un saco, ponete un saco, abrigate o cerramos la ventana. Y yo tengo que aclarar, no, no me estoy quejando, solo estoy describiendo cómo me siento. A veces no siempre nos estamos quejando, a veces estamos describiendo una situación y nunca va a faltar alguien, que es uno de los otros roles que voy a comentar, que nos quiere salvar, aunque ok. nosotros no lo estemos pidiendo. Y ahí es donde se va conformando, ¿no? Entonces, este es el salvador, por ejemplo, es esa persona que necesita sí o sí, para ser reconocido, ser útil, que alguien lo necesite, que alguien lo llame. Viste que hay gente incluso que está en los dos roles, ¿no? Porque dice, ay, me llamaron porque no pueden estar sin mí, para que les arregle no sé qué cosa en la casa. Está un poco como víctima porque, ay, no me dejan tranquilo, me viven llamando. Pero por otro lado está provocando eso porque necesita ser útil. En donde decís, ¿y por qué vas? Y porque yo me siento bien ayudando. ¿Qué, El que ayuda y el que... Sí, ¿Qué hay ahí, Patricia? ¿Hay falta de reconocimiento en él mismo, de valoración, de autoestima? ¿Qué sucede en este aspecto? Porque claro, el otro papel de víctima, bueno, es más reconocible el papel de víctima, por así decirlo, pero en esta persona que se pone del salvador y necesita que otros estén pendiente de él que lo necesitan. ¿Es por qué? Porque necesito ese reconocimiento, como decía, entre el dolor y la nada prefiero el dolor. O sea, necesito que alguien me esté llamando, me pongo mal cuando no están atentos en mí, o es innato la persona y busca participar. ¿Cómo es? es según el rol que fue jugando desde su niñez. Quizás es muy probable que sea el rol que funcionó como hermano mayor, que siempre lo llamaban para vení, cuida a tu hermano, vení esto, vení. Entonces ya siempre le funcionó el reconocimiento siendo salvador de los demás. Y entonces siguió, como el víctima, ¿no? Le funcionó, entonces siguió. Puede No ser es una... para esas personas, no solo el mayor, sino que el más estudioso, el más inteligente, Claro, o el que le iba mejor en el colegio, todo eso, entonces toman claro. ese rol. Claro, viste que hay muchos que dicen, ay, vení, vos que sos inteligente, y entonces te reconocen de alguna manera, y a uno obviamente le gusta. Entonces, llega a tal grado, porque esto no se queda ahí y nada más, llega a intensificarse tanto este rol, que el problema que presenta es que vos, cuando estás en un rol de salvador, vas a ayudar aunque no te lo pidan. Entonces termina siendo un metiche, termina siendo una persona que se mete en donde no te llaman, y esto es interesante porque Sí, sí, jugás sí. como el papel del proveedor. ¿Y a quién buscas? A la víctima, a la pobre indefensa víctima. Entonces vos te quejas y decís, no te preocupes, yo te ayudo. Y lo peor es que la víctima se queja, pero por lo general no quiere que la ayuden, porque recibir ayuda significa quitarla de ese papel que siempre le funcionó. Y entonces no quiere. Vos le ofreces ayuda, le ofreces soluciones y vas a encontrar que un víctima siempre te va a decir no porque No, déjalo tal así, cosa, no, así, no no. porque tal otro. No, sí, la verdad que vos sí porque vos tenés tal cosa, pero yo no, porque siempre hay un pero. Entonces le gusta estar en ese papel. Y el salvador, que lo quiere salvar, empieza a decir, bueno, no, pero hay que hacer esto, lo otro y aquello, y ahí empieza como una relación fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el víctima rechaza todo el tiempo esta ayuda y ponele que la haya aceptado y no le haya ido muy bien, lo primero que va a hacer es moverse al lugar del perseguidor.
y le va a decir, vos para qué te metiste, yo nunca te llamé, siempre haces lo mismo, me estás como obligando a hacer cosas que yo no te pido, y ahí se rota el rol y empieza a ser un perseguidor, ¿no? Ese que machaca, que machaca, que machaca, que te está criticando siempre, que nada de lo que haces está bien, que nada de lo que digas es correcto, que es el típico que te dice, si hubieras hecho lo que yo te dije, eso no te pasaba. O viste, te lo dije. Esa es la persona perseguidora, que vive corrigiendo a los demás, en una actitud de perfeccionismo. Está ese Entonces, que, a ver, y está ese, el perseguidor también es aquella persona que te está poniendo de manera de consejero, que siempre te quiere dar las cosas como se deben hacer. No, vos deberías hacer tal cosa, vos deberías hacer esto, es que vos deberías, o te juzga porque no hiciste tal otra, porque eso está mal hecho, vos deberías hacer tal cosa. siempre te está criticando o corrigiendo. O corrigiendo, o Siempre. llamando la atención, o Corrigiendo. diciéndote que eso no es así, sino Claro. que es así. Hoy, a ver, para Exacto. hacer una pequeña paralelismo, una pequeña pausita ahí, y nos Sí. comportamos ahí como sociedad, ¿no? Y volvemos a que se vuelve, que todos tenemos a veces en nuestra posición distintos roles de este triángulo de Karman. Pero acá lo complejo es encontrar a la persona o cómo romperlo, cómo salir y cómo no volver a caer. Esto lo vamos a hablar, me vas a contar ahora, pero dame un poquito más de ejemplos del rol de perseguidor, porque esto es muy interesante porque está lleno de perseguidores en el sistema, ¿eh? De Sí, solucionadores de sí. problemas, a ver, como decíamos en un momento, de opinadores, de gente De opinadores opinadores. dueños de la verdad, que se la saben todas, ¿no? Y entonces ahí está, que serían como los perseguidores, como queriendo tener la respuesta para todo. ¿Tiene que ver eso? Yo te voy a ayudar. Yo soy el experto. Es otra palabra que se usa mucho, ¿no? ¿Experto en qué? Si todos los días estamos aprendiendo. Pero bueno, Aparte, hay expertos de sí, eso 20 años, ¿no? Recién comenzaron, salieron digo, a veces digo, largaron el biberón y ya son expertos. Expertos, sí, pero yo soy una persona que sí, cuestiono mucho, ¿no? Cuestiono mucho todo eso. Y disculpa sí, que yo te también. interrumpa un segundo y diga, por Dios, yo he leído muchísimos libros y siento que con el último digo, wow, qué tan poco que sé, qué tan poco que sé. ¿Viste? Y me Todo lo que cuesta, me falta. y tal vez tengo el problema yo mismo, no en ponerme en el papel de víctima, sino en creerme lo que considero hoy que no soy, experto en tal cosa. Hay personas que me dicen, no, vos sos súper experto en tal cosa, y yo todavía no me lo creo porque siento que me falta tanto, pero tanto todavía por Bueno, aprender. ahí tenemos los síndromes, ¿no? Claro, Está el síndrome del impostor y el opuesto, que no me puedo acordar ahora, el Dunning, no me acuerdo cómo se llama, pero es el opuesto, justamente, el que uno sí, cree que la verdad es que te das cuenta que te falta mucho por aprender, sí, ¿no? Que en el impostor, que te falta un montón y que no te crees lo que sabes. Y después está el otro, el opuesto, que cree que sabe de todo. Ah, leyó un libro, ya te doy un curso, y detrás del curso o del tema, que bueno, esto lo sabemos los que capacitamos, por eso te toman sí, 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 exámenes sí, y sí. todo, hay formas de comunicar, hay públicos que observar, no es lo mismo capacitar un público de gerentes que de colaboradores de planta, por ejemplo, y no es que uno haga diferencias, pero el aprendizaje es diferente. Y nos estamos yendo de tema, pero es interesante también esto, porque aparecen estos expertólogos, ¿no? Que Experto son una suerte de, de perseguidores en el triángulo de dramático, perseguidores. porque te vienen a corregir de todo, a decir, hasta siquiera sin conocer qué realidad estás viviendo o cómo la estás viviendo. Porque también es cierto que cada uno es un cúmulo de emociones y en la misma casa no vivo lo mismo yo que la otra persona. O sea, Claro. podemos tener emociones diferentes. Patricia, Y entonces, sí, Patricia, estos perseguidores yo los tomo a veces en un punto donde creo que pueden hacer apologías. Apologías inclusive a la frustración,
porque muchos solucionadores de problemas que te quieren solucionar ya la vida, ¿sí? Sin que nadie se los pida, yo no quiero que me solucione lo mío, así estoy perfecto porque me querés cambiar, ¿no? Claro, Y eso lo vemos en el claro, coaching también, en el coaching, que a veces no se trata de querer cambiar la vida del otro, sino que uno mismo la cambie. Pero entonces, exactamente. ¿qué pasa con el entorno? ¿De qué hay más? ¿Qué personajes hay más? ¿O hay todos de todo en el mundo? Porque hoy estoy viendo más el papel de víctima y el papel de solucionadores. O sea, pareciera que está en la víctima y el solucionador, la víctima y el solucionador, ¿no? Y entonces, claro, la víctima con la necesidad y el solucionador con la respuesta o con el... Claro, pero la víctima, cuando se revela un poco, porque ya está harta de que le ofrezcas soluciones a salir del lugar que yo no quiero salir, porque como víctima me va Claro, bien, me pongo en perseguidor a decirte, ¿por qué te metes en lo que yo te tal cosa? ¿Entendés? Empieza con el dedito, porque claro, ese es el perseguidor, es el que siempre exige, el que critica constantemente, te desprecia, te humilla, lo que estás haciendo no está bien. Entonces ahí la víctima rotó y se fue al otro punto, que es el perseguidor. claro. Y el Salvador, que lo único que quiso es ayudarte, te dice, bueno, che, en definitiva, yo te quise ayudar. ¿Así me lo pagás? ¿Todos pasan ¿En qué de, se de convierte? roles? ¿Todos cambian de roles? ¿Pueden cambiar de roles? O sea, Todo cambia el, de el, rol. el, el Salvador, ¿a dónde pasa inmediatamente? ¿O tiene un orden? A un víctima, A a un un big. víctima. Porque cuando el víctima se convierte en perseguidor y te critica, el Salvador dice, yo lo único que quise fue ayudarte. Mirá cómo me tratás. Ahí está Mira, otra vez la mira cómo víctima. me pagas. ¿Entendés? Claro, claro. Bien, Y excelente. cuando pasaste de ahí, o sea, el perseguidor también va cambiando, porque llega un momento en que cuando nadie lo aguanta ya, de que sos súper perfecto, te empieza a decir, bueno, yo lo único que quise hacer era señalar los errores, que estuvieran bien, y otra vez, víctima. Y vamos cambiando. Y un ejemplo de cómo una sola persona puede cambiar de roles en distintos ámbitos es este, por ejemplo. Vamos a imaginarnos que una persona está trabajando de mala gana, se queja todo el día, no le gusta mucho, o está en home office, ahora con la pandemia, ¿no? Que home office, que me canso más, y empieza y se queja, bla, 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 bla. Luego arma una reunión, ponele, de Zoom, para estar más actualizados con los amigos, con gente que quiere. Y entonces es esa persona que, no, yo tengo un conocido, te voy a ofrecer tal ayuda, no, yo te conecto con... Y nadie le pidió nada, pero está siempre como ofreciendo cosas en un rol de salvador. Y después, cuando está con su pareja, se la pasa preguntando, yo estuve ocupado todo el día, ¿vos qué hiciste? ¿Llevaste los chicos? ¿Hiciste lo otro? ¿Llamaste al dentista? Y está en un perseguidor. O sea, una sola persona puede pasar por los tres roles En un según mismo la día, situación en la que se también. encuentre, en un mismo día, Uf, en un mismo día. Y lo mismo pasa en las empresas. Entonces, no sé si tenemos tiempo, pero para ir sí, directamente a las soluciones, digamos, para si no se hace muy largo esto. estamos. Pero lo que proponemos para poder romper este triángulo, porque claro, terminás agotándote, cualquiera de los roles que vayas jugando, inconscientes o conscientes, termina siendo tóxico y te agota. Entonces, primero tenemos que tratar de reconocer qué actitud estamos asumiendo en un momento. No es fácil, porque a nadie nos gusta ver nuestros errores, pero es el primer paso que tenemos que dar para empezar a hacer una transformación. Reconocerlos, en qué posición estamos o en qué posición somos predominantes, en qué posición nos quedamos Exacto, más tiempo, más asentados. exacto. Pueden ser distintas etapas de nuestra vida, pueden ser, Sí, porque también. porque a veces uno puede decir, bueno, yo no era así, ahora me estoy comportando de tal manera, debe ser por la etapa de mi vida, por las situaciones en las que vivo, de ponerme más de Porque te víctima o está ponerme más... funcionando. Claro, porque está funcionando, y eso tiene que ver a veces con las situaciones y las experiencias que estoy viviendo. Y tal vez más adelante, en otra circunstancia,
vuelvo a cambiar de rol. Pero acá hay algo tan interesante, ¿no? Porque uno puede rotar toda su vida en esos tres aspectos psicológicos y nunca salir. Siempre estar Y nunca rodeado salir. y vivir una vida así, en esos roles sí se Claro, vive. A ver, yo a veces me siento que claro. estoy en esos roles y nunca he salido, y a veces me siento que salgo de todo. ¿Se puede vivir así? ¿Que sale y después vuelve a entrar? ¿Sale y después vuelve a entrar? Y podés volver a tener recaídas, o sea, si Ah, no haces una buena conciencia de qué cosas te van a pasar, obvio que podemos tener recaídas, nadie cambia del día a la mañana porque ya conoce la técnica, ¿no? Hay que claro. practicarla, hay que reconocer cada uno de las posiciones que estamos teniendo e incluso también verificar quiénes nos rodean, porque a veces nos preguntamos, pero yo toda mi vida, esto me pasó a mí, toda mi vida me mantuve sola, salí adelante sola, llevé adelante una casa, hice esto, hice lo otro, y ahora me encuentro en una posición que siento que no puedo hacer nada. Primero porque me fue cómoda quizás esa situación, pero además permití que existiera un salvador, que hiciera las cosas por mí. Entonces, como las cosas se van cocinando como las ranitas, ¿no? Que empieza con el agua tibia, cuando empieza a calentarse el agua no te das cuenta y terminaste cocinada, pues ahí es momento de decir, bueno, ok, ¿me está cocinando el agua o por qué yo estoy reaccionando de esta manera? Si Sí, alguna vez fui tan capaz, no hay nada que diga que no puedo seguir siendo capaz. Estoy quizás en un triángulo que no me había dado cuenta y estoy por una posición cómoda, porque también tenemos que reconocer con dolor, cuando estamos en una posición muy cómoda, si es que queremos salir de ahí. claro. Entonces, primero darnos cuenta, ¿qué papel estoy jugando hoy? ¿Perseguidor? ¿Víctima? ¿Salvadora? ¿Salvo a todo el mundo? Una vez que yo puedo reconocer en un momento del día, ¿no? Porque jugamos todos los roles, como te decía antes, una vez que empiezo a descubrir cuál papel estoy jugando, puedo empezar a darme cuenta qué necesito hacer. Por ejemplo, A ver, antes que si me yo... des el ejemplo y me des la solución de qué es lo que vamos a hacer. Que Bien, como tenemos un poquito de tiempo, claro, vamos a darlo al final, cómo cambiar esto. bueno, Quiero ir con algo más. Puede ser que nosotros, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, tengamos tendencia a posicionarnos más en un rol dentro de una sociedad o no tiene nada que ver la sociedad, porque a veces yo lo que veo, estoy viviendo en Medellín, Colombia, hay una cierta tendencia de la sociedad a ponerse en la posición de, y en la sociedad argentina, que estoy muy relacionado obviamente, porque tengo mis relaciones allá también, entonces veo que también tienen una cierta posición, mi percepción, ¿no? Llega a ser un punto también determinante que la sociedad en la que vivimos nos conducen a tener cierta tendencia a manifestarnos de algún tipo de rol en especial. tienen una tendencia, porque vos fíjate que nosotros formamos parte de una sociedad y para poder funcionar o ser funcionales en una sociedad hay una adaptación, hay que limar ciertas aristas. Quizás a veces optamos por decir, bueno, me voy a comportar así porque así soy aceptada. A mí me pasa también una cultura tan distinta, y vos lo sabés muy bien, ¿no? Que es la mexicana con respecto a la argentina. Tuve que modificar un montón de cosas y limar muchas formas de hablar, sobre todo que tenemos los argentinos tan Sí, directos, ¿no? me ha pasado. Porque claro, porque la sociedad Nos no es ni conduce, mejor ni peor, es es distinta. distinta. Y entonces digo, si yo hago esto que no estoy acostumbrada, voy a ser aceptada por la sociedad y necesito pertenecer a esta sociedad. Entonces, quizás con esa aceptación o con esta modelación de conductas para poder ser aceptada, puede que haya también algún elemento tóxico ahí que no me esté dando cuenta y estoy armando un triángulo en el lugar donde estoy. Así que todo el entorno sigue condicionando las conductas de toda la gente.
Eso es un punto. Por eso es tan complejo. Por eso Porque fíjate que tenemos nosotros mismos 3 puntos, más los que nos rodean, más la sociedad en la que estamos. Uy, decís, chau, ¿no? Pero entenderlo, yo creo que está el kit de la cuestión. Ok, perfecto. Aún Perfecto. si no lo entendemos del todo, el abrir los ojos nos ayuda mucho para decir, acá está pasando, algo está pasando. Reconocerlo. Lo que decías al principio, de cuestionar, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Quién soy? Todo el tiempo. Ahí es para romper, Para como poder... dice el círculo del paradigma, ¿no? Romper esa a través de cuestionamientos y decir, ¿por qué? ¿Por qué creo ¿Por todo qué? lo que creo? ¿Por qué es así? ¿Por qué los referentes me dijeron? ¿Por qué son referentes los que tengo? Entonces, cuando vamos cuestionando, Claro. podemos cambiar nuestra manera de pensar y, por ende, nuestros resultados. En la medida que nosotros no Exacto. hacemos un análisis de todo lo que nos sucede y cómo nos comportamos, es difícil llegar a la transformación, de pasar de un punto a otro, ¿no? Bueno, ahora vamos. Es muy difícil. ¿Cómo llegar a una solución? ¿Cómo salir y cómo romper de este triángulo tan complejo, ¿no? Muy complejo, sí, y además esto que decías recién, de preguntarnos mucho por qué es una pregunta muy útil, y en ocasiones también deberíamos preguntarnos para qué, porque hay un beneficio detrás de todas estas conductas que estamos asumiendo. Entonces, el primer paso dijimos que era reconocer que estamos en alguno de estos roles. Nos guste o no, bueno, sí, la verdad que me estoy haciendo un poco la víctima, sí, la verdad que yo me meto en la vida de todos, perdón, ya me posesioné. O también decir, sí, la verdad es que yo soy un perseguidor porque estoy siempre corrigiendo a toda la gente. O sea, asumir qué papel estoy jugando yo, o predominante, ¿no? Porque juego todos. El segundo paso es salirse un poco de ese triángulo, asumiendo la responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar. Por ejemplo, el víctima puede asumir esa responsabilidad de dejar de quejarse y decir, ok, no me voy a quejar porque yo lo puedo resolver, empoderarse de alguna manera, creérsela, decir, yo soy capaz, si todos los demás pueden, ¿por qué yo no, no? Entonces empezar a decir, soy responsable, si me estoy quejando es porque no estoy haciendo nada para cambiar esto, así que dejo de quejarme y me pongo a cambiar esta situación. El Salvador, en cambio, por ejemplo, puede darse cuenta de que no necesita estar ayudando a todo el mundo para ser importante, que mejor que se ayude a sí mismo también. O sentirlo cambiando algunas prácticas que ya estamos muy acostumbrados y en vez de ayudar espontáneamente decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? Y nos contenemos, porque nosotros vemos que se está por recaer el árbol, pero queremos ir ahí, ¿no? Sin embargo, decir, ¿querés que te ayude? Porque ese querés que te ayude no solamente no pone a la otra persona en una situación de indefensión o de víctima, sino que también te permite tener el respeto y decirle a la otra, yo sé que vos podés, pero acá estoy yo para ayudar si hace falta. Eso sería una forma. Sí. Claro, Patricia, acá deberíamos trabajar ciertas habilidades blandas que nos ayudan a tener un crecimiento personal. Diría trabajar con la empatía, asertividad, son la humildad. Mirá que 3 puntos fundamentales, ¿no? Humildad, empatía y asertividad. O sea, ayudaría muchísimo, no solo para en los 3 aspectos poder llegar a solucionar el rol que estoy inmerso, sino que para poder transformar en mí las situaciones que yo venía viviendo, ¿no? Entonces, aceptar, entender y querer cambiar a través de ciertas herramientas que me van a fortalecer ese cambio. ¿Te parece? Exacto. Además hay un gran componente también que no le he nombrado en todo este tiempo, pero tiene que ver con la autoestima. Generalmente la autoestima en estos 3 roles está muy baja, porque lo que yo siento es que tengo que hacer algo
para ser vista. Entonces, a ver qué me funciona. Me funciona de víctima, me pongo en víctima. Me funciona el otro, y así voy cambiando. Pero en el fondo, estoy necesitando que alguien me vea, que me atienda, que me mire. Sí. Y entonces hay una cuestión de autoestima ahí también que trabajar. Con todas esas habilidades blandas, por lo general, la autoestima se va alimentando y eso fortalece. Y entonces no es que después, cuando uno tiene la autoestima alta, te importa 3 pepinos lo demás. Que muchos dicen, tiene la autoestima alta. No, porque o sea, es uno de los pilares. Vos tenés la autoestima alta, ya no estás tan inseguro como para poder caer en uno de estos roles. Claro, Y hay además, autoconfianza, ya viene claro, fortalecido con otras bases, ya no, lo que decís, no es tan fácil caer o tener ese altibajo, volver a ese punto, ¿no? claro, porque podemos salir y podemos volver a caer sin darnos cuenta, una situación. Somos seres humanos Somos seres. y hay que tener muy en cuenta. ¿Eh? Es más, te quería agregar algo. El tema de la autoestima, como yo doy un taller de autoestima también, ojo con eso, a veces porque nos vamos de un punto a otro, no solo que debemos tener un Claro. equilibrio en analizar estos puntos del triángulo, sino que el hecho de elevarnos en nuestra autoestima, hay una línea delgada, muy delgada entre el límite de pasar de tener una baja autoestima a ser egocéntrico, primero egoísta, egocéntrico y hasta narcisista, ¿no? Porque mire cómo nosotros podemos elevarnos de tal manera que ya comienza a dejar de importarme lo que pasa a mi alrededor y tengo gran importancia sobre mí mismo nada más. Entonces, todo esto Lo demás también, no existe. claro, entonces todo esto debe tener un trabajo muy equilibrado para llegar a no solo pertenecer, salir de ese triángulo, sino que tampoco irnos para el otro lado, ¿no? Sí, no, los extremos nunca son buenos. Siempre, eso me lo decía mi mamá Sí, siempre, sí, nunca los sí. extremos son buenos. Y es cierto, porque yo puedo aumentar mi autoestima y alimentar mi autovaloración, que no es por eso que me tenga que ir a mostrar a todo el mundo, ay, miren cómo me valoro. No se trata de eso, sino de uno sentir que puede, que tiene el poder, que puede tomar decisiones correctas, aún equivocarse también. Eso es parte de tener una buena autoestima, una autoestima sana, ¿no? Decir, me equivoco, está bien, aprendo, ya. No voy a andar por la vida equivocándome a propósito, pero lo tomo como parte de mi crecimiento y de mi aprendizaje. Entonces, con una autoestima fortalecida, yo puedo darme cuenta de qué cosas son mi responsabilidad y qué cosas son de otro. Y de otro así, no, toma, esto es tuyo, no. De otro es también con esa calidez, no sé cómo se dice, con esa conciencia de que el otro ser humano, esa empatía, ¿no? De decir, esto te corresponde resolverlo a vos. Si me necesitas, acá estoy, pero yo no me meto ahí. Ni tampoco me pongo en el perseguidor de que eso lo tendrías que arreglar, ¿eh? La Claro. verdad que así no te va a ir bien. Ese es un perseguidor. Sí, Claro. totalmente. Totalmente. ¿De qué te reís, Ariel? ¿De qué te estás riendo de mí? Ese es un, claro, ¿ves? Esas Perseguidor. Sí, sí, son sí. actitudes propias de un perseguidor, que se cree que todo le pasa, viste, le pasa mal, o todo está incorrecto. Entonces va siempre a lo perfecto, y sabés lo desgastante que es eso. Se sufre muchísimo. Así que ese sería el segundo paso como para poder salir de este triángulo, digamos. Empezar a reconocer, empezar a abrir más los ojos y a darnos cuenta de lo que hacemos, porque nada es inocente. Como O dice el sea, siempre título, es... como dice el título, Patricia, ser conscientes, ser más consciente. Por eso es conciencia y el rol de vida que tomamos con este triángulo de Karman, ¿no? Porque todo tiene una consecuencia, fíjate. Y por eso decía, no es nada inocente, es decir, y yo te entiendo si me, bueno, te entiendo, no, entiendo a la persona que me dice, sí, yo me comportaba así, no me daba cuenta.
Claro, muchas veces es inconsciente, otras que son conscientes, pero la mayoría lo hace de manera inconsciente, por esto que te decía yo, porque siempre le funcionó, siempre le resultó bien tomar ese papel, sea el de perseguidor, salvador o víctima, ¿no? Entonces, llega un momento en donde ya lo hace tan automático que no se lo cuestiona. Pero tampoco, o sea, la inocencia está en que algún beneficio sacás de ponerte en uno de los papeles o de ir rotando incluso en algunos de los vértices. Algún beneficio hay. Y por eso la importancia de decir, bueno, ok, es una dinámica tóxica de la cual yo tengo que salir, porque lo mismo que yo estoy tratando, o sea, estoy cumpliendo mi profecía, mi propia profecía, porque tanto me pongo en víctima que al final termino siéndola, como el perseguidor también termina cumpliendo su propio rol. Y eso no es sano para nadie, porque el agotamiento te va a llegar en algún momento. Ese sería como el corolario de todo esto, ¿no? Empezar a darse cuenta, aunque nos duela, porque duele. Y Sí, duele sí, mucho, porque sí, yo no, también he estado en un no triángulo. no lo queremos reconocer en cierta medida porque eso es un cambio. Y el hecho de querer Claro, cambiar, nosotros somos seres humanos resistentes al cambio por naturaleza, nos mantenemos en una zona de confort, aunque muchas personas quieran decir lo contrario, porque a veces en ciertos aspectos puede ser, muchos lo ligan a veces a la parte económica, que están en una zona de confort, en lo laboral, todo, claro. pero nuestra vida, hoy inclusive hablábamos un poquito sobre permanecer tantos años en una ciudad y nosotros como personas migrantes, pero en realidad la gente que vive en la misma ciudad, nacida en la misma ciudad, está en una zona de confort porque se mantiene en esta ciudad y no cambia. Y no cambia. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, se adapta y es tan arraigado a lo suyo que se mantiene constantemente en esa zona de confort. Por eso es un tema bastante amplio de tocar. Eh, Sí, y lo peor es que ni se dan cuenta, ¿eh? Que están en la zona de confort, porque no se lo cuestionan. Claro, ahí Entonces, viene un tema importantísimo, el cuestionar tanto como lo decías para cada uno de los puntos del triángulo, cuestionar la idea, cuestionar en qué momento estamos ubicados, cómo me estoy comportando en la vida, cómo salir de esa situación para no solo dejar de afectar a los demás, a los que me rodean, sino dejar de afectarme a mí, porque mis relaciones a mí, me afectan a mí como persona, como ser humano. Yo propongo siempre que las relaciones construyen o destruyen de acuerdo no solo a las palabras que utilizamos, sino en la posición, ahora más que nunca, atravesando esta experiencia del triángulo de Karman, viendo en qué posición nos ponemos nosotros como seres humanos. Si en la de controlador, perseguidor o víctima, por lo cual víctima. claro, que creo que estamos en distintos aspectos de nuestra vida también inmersos en cada partecita del triángulo, ¿no? Y todo en búsqueda de Sí, eso, también como estábamos, como hablábamos recién, la pirámide de Maslow, buscar ese reconocimiento. Esto, lo del análisis transaccional, es muy interesante. Me encanta también, tanto como vos lo decís, lo de Eric Bernard. Creo que los estudiantes de psicología o los mismos psicólogos pueden hacer referencia de este programa o un comentario sobre lo que habla Eric Bernard en sus libros y en el análisis transaccional. de Creo que los patrones de fracaso, claro, y que lo los hacía junto patrones de éxito y de fracaso. que lo hacía con Eric Bernard, con el otro que te nombré, con otra persona que te nombré, bueno, ya se me fue de la mente. Estamos ahí con esos puntos a analizar y que es muy interesante. Sí, Patricia, se nos ha pasado el tiempo. Creo que sí. ya hablaremos sobre la conducta de estos temas en el ámbito organizacional. Me gustaría que podamos Sí, tocar pero algo que es muy interesante. Tenemos muchos temas para hablar porque los dos hacemos lo mismo prácticamente o en esta situación de pandemia, a veces lo hacemos mucho de manera virtual, yo lo hacía mucho de manera presencial y me gustaría que podamos abordar muchos temas
para el campo organizacional y cómo afectan esto, las emociones del ser humano, el comportamiento, el trabajo de relacionamiento, todos estos temas que son tan interesantes, cómo se plantean más que nada hoy en esta situación tan dura que vivimos, de incertidumbre, y cómo trasladamos todo esto hacia la organización y qué efectos tiene sobre ella. Entonces, agradezco Sí, muchísimo con todo, tu por espacio, favor. tu dedicación, tu experiencia, tu conocimiento. La verdad que ha sido esto una masterclass, no Ah, solo no solo una charla. Me encantó y bueno, vamos a estar conectados siempre para que podamos darle mucho más a la gente que nos acompaña. con todo Muchísimas. gusto. Y un mensaje final nada más. Dale. ¿Puedo? Claro, claro que sí. Nunca, nunca crean tener la verdad de todo. Todos tenemos un pedacito de nuestra verdad, pero no tenemos la verdad de nadie. Cuestiónense, como dice Ariel, no hay que cuestionar, pero no de mala manera como un perseguidor, sino a decir, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Preguntarnos. Y ahí está el secreto de poder conocernos todos los días un poquito mejor. Eso era nada más. Totalmente, totalmente cierto y así coincido. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia Pérez Gracias. desde México para todos ustedes. Y bueno, esto fue De Frente con Ariel Salas. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye.